¿Quieres saber cómo está el clima del sector turístico? Este es el parte meteorológico. Noticias, tendencias y temas de interés relacionados con los viajes y el turismo. Así es, señores pasajeros, ya estamos en el parte meteorológico con las noticias turísticas más importantes de la semana y empiezo con la piloto Nancy. ¿Qué clima me tienes, Nancy? Súper soleado, Vero. ¿Soleado? ¿Por qué? Claro. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Porque la actividad turística en México, según información del Financiero, aporta casi el doble de lo que en promedio contribuye a las economías de las Organizaciones para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Ok. Mientras que en el país aporta aproximadamente el 8.7% del PIB para el conjunto de economías del organismo, que representa solamente el 4.9%. Ok, entonces salió este nuevo reporte de la OCDE, repetimos que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, este reporte Tendencias del Turismo y Políticas 2018 que señala datos interesantes, ¿no? En el tema del empleo, por ejemplo, ¿qué se dijo? Sí, México, el sector provee 2.3 millones de empleos de tiempo completo, que son equivalentes al 5.9% del empleo y el 80% de las exportaciones de los servicios, es decir, más que el 22% que en promedio representa para los países que conforman la OCDE. La OCDE, exacto. Y pues bueno, el organismo internacional advierte que a nivel global la industria turística ha mostrado buen crecimiento, ¿no? Por arriba de la economía mundial, pero se requieren políticas integradas para asegurar su competitividad, sostenibilidad e inclusividad en los próximos años. En el caso de México, ¿qué se identifica en este documento, Nancy? En el caso de México, a pesar de que los números van creciendo, pues sí identifican que los principales retos que enfrenta el sector nuestro país pues incluir la sustentabilidad en un entorno competitivo para los negocios, la conectividad, la infraestructura y también la responsabilidad social. Pues sí, son temas que hay que seguir revisando con lupa, ¿no? Y bueno, aquí hay que hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre el Plan Sectorial para el Turismo 2013-2018, que la OCDE pues nos recuerda cuáles son los objetivos de este plan, ¿no? Vamos a recordarlos, ¿te parece, Nancy? Sí. El primero es transformar el turismo y fortalecer los esquemas de colaboración. Después busca explotar las ventajas comparativas que ofrecen los destinos, facilitar el financiamiento y la generación de proyectos de inversión tanto públicos como privados, así como motivar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y promoción del desarrollo sustentable de los destinos turísticos, con el incremento, obviamente, de los beneficios sociales y económicos para las comunidades receptivas. Exacto, que eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Claro. Que haya crecimiento, que las empresas tengan rentabilidad, pero que todo esto incida en el nivel de vida de los destinos, ¿no? Y bueno, de acuerdo con el documento, se confirmaron cifras, ¿no? Sobre cuántos turistas recibimos. Sí, en 2016 México recibió 35 millones de llegadas internacionales, que es igual a un 9% de incremento respecto al año anterior, 2015, de que esta cifra alcanzó los 37.5 millones. Bueno, más bien, en 2016 tuvimos 35 millones y en 2017 alcanzamos los 37.5 millones. Y sigue siendo nuestro principal mercado. Nuestro vecino de al lado, Estados Unidos, seguido de Canadá y Argentina. Muy bien. Y finalmente, ¿en qué concluye esta parte del reporte? Pues concluyen que la actividad turística entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como habíamos mencionado, la OCDE, crece a un ritmo más rápido que sus economías, con un incremento del casi 5% en el periodo de 2012 y 2016, lo que supera el 4.4% en promedio que ascendió el PIB. El PIB global. Muy bien, pues como ven, entonces la actividad turística en estos países y particularmente en México crece más que en comparación con otras partes del mundo. Gracias, piloto Nancy, por tu nota y sigo contigo, Lupis, ¿tú qué me tienes? Bueno, pues el clima estaba es bastante interesante. Está interesante el clima y en este caso podríamos decir que hay un arcoíris mexicano sobre Alemania. Exactamente. ¿Te parece bien el preámbulo? Ok, cuéntame. Bueno, pues México busca fortalecerse en el mercado turístico alemán. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es el Deutsche Welle. Deutsche Welle, ok, cuéntanos.
Pues México se vuelve la vitrina turística más grande del mundo con cifras envidiables. Pese a las advertencias sobre seguridad emitidas por el gobierno alemán, las autoridades mexicanas buscan atraer al turismo germano. Bueno, pues es que todo esto es en el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, la ITB en Berlín, y pues las autoridades alemanas se han manifestado a favor de México. Entonces, Exacto. ¿tú qué tienes sobre esto? Bueno, pues la Secretaría de Estado Parlamentaria en el Ministerio de Economía de Alemania, la socialdemócrata Iris Gleich, comentó que México tiene todo lo que un destino de viaje debe tener. Es exótico, diverso, tiene una gran cultura con grandes metrópolis como la Ciudad de México y otras muy interesantes como Mérida en Yucatán. También tienen los llamados lugares mágicos. Eso es algo que los viajeros alemanes les interesa mucho y les atrae. Y entonces deseamos que esta funcionaria alemana, junto con otras autoridades mexicanas, inauguraron el pabellón de México, ¿no?, en esta feria. Exacto, en la Feria Internacional de Turismo, que es el ITB, y en Berlín, y en la que en México es un tradicional expositor entre las 180 naciones que participan en su edición número 52. Fíjate, 52 ediciones de la ITB. Oye, y por allá también, por supuesto, estaba el representante de nuestro gobierno, ¿no? Exacto, el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de México, Gerardo Corona, quien afirmó que México lleva participando en la feria 46 años y es la más importante del mundo y nos ayuda a diversificar mercados. Uh-huh. Y cerca de un 60% de los viajeros que nos visitan provienen de Estados Unidos, por lo que nos interesa reforzarnos en el mercado europeo y sobre todo en el mercado alemán. Exacto. Vamos a hablar un poco entonces sobre cómo estamos en cuanto a turistas extranjeros que nos visitan, y sobre eso también habló Héctor Flores, quien es el director general del Consejo de Promoción Turística, ¿no? Claro. Por ejemplo, Alemania, ¿qué lugar es? Ocupa el tercer puesto en el ranking europeo, con Ajá. el de Reino Unido y España a la cabeza por el número de visitantes que llegan a México. El mercado alemán tiene un gran potencial. Uh-huh, exactamente. De hecho, se dice que son más de 8 millones de alemanes los que viajan fuera de su país en viajes largos. Y de esos 8 millones, fíjate el dato, ¿Cuántos? solamente Ajá. 250,000 fueron a México, ¿no? El año pasado, vinieron a México. Y la realidad es que, pues bueno, queremos que vengan muchos Claro, más, ¿no? es muy si son poquito 8 todavía. millones de alemanes viajando, pues son muy pocos. Y pues tenemos que aprovechar la oportunidad que representa este mercado, ¿no? Sobre todo porque tenemos una gran diversidad, una oferta multidestino con una enorme carga cultural, y pues finalmente eso es lo que buscan los alemanes en un viaje internacional. Igual que muchos otros europeos, el tema cultural es lo que les atrae fundamentalmente. No digo que no les guste el sol y playa, pero el turismo cultural es uno de sus principales intereses. Sí, por supuesto, nuestra invitada quiere Es participar. muy participativa. Dinos, Blanca, ¿qué opinas? Bueno, definitivamente se tiene que aprovechar el mercado alemán porque además son de los que más gastan, ¿no? Uh-huh. O sea, definitivamente esas entradas es algo que necesitamos y los alemanes adoran la cultura mexicana. Así O sea, es fácil encontrar alemanes siempre que haya, por ejemplo, en zonas arqueológicas muy recónditas como Calakmul, ¿no? Uh-huh, Por ejemplo. Son los que se meten a estos Son lugares. los que se meten, o sea, sí, claro, porque, digo, la verdad es que es bien interesante. Yo fui en unas vacaciones a Calakmul y a mí me llamó la atención ver tan pocos mexicanos, pero tantos alemanes, ¿no? Entonces ellos gustan mucho de nuestra historia, de nuestra cultura. Sí, son muy cultos. Ajá, entonces yo creo que sí es algo como que se debería de aprovechar el interés de ellos por nuestra cultura para hacerlos venir y que nos traigan su dinerito. Por ahí. Claro, que gasten, es lo que también, bueno, qué bueno que vengan muchos más, pero que gasten más también, ¿no? Por el bien de los destinos. Pues gracias, Lupis, gracias, Nancy, por su participación y por tus comentarios, Blanca, en este parte meteorológico de hoy. Pero ¿qué creen, tripulantes? Es momento de hacer otra escala en nuestro vuelo. Finalmente vamos a regresar ya con la entrevista con Blanca Correa, nuestra invitada de hoy, profesora en turismo y alumna de nuestro doctorado internacional en turismo, así que no se lo pierdan al volver del corte. Les recuerdo redes sociales, nos encuentran en Facebook y YouTube como Primera Clase 1670M y nuestro Twitter es @pclase1670am. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, mi nombre es Verónica Palavicini, gracias por seguir volando con nosotros en Primera Clase. Estamos en Radio Anáhuac 1670M, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.